Gracias, Señor. Estamos en tu presencia, pidiéndote sabiduría y pidiéndote que por medio de tu Santo Espíritu nos hables. Danos un corazón también sensible y humilde para comprender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Y si es necesario, Señor, que tú nos guíes al arrepentimiento, que tú nos ayudes a parecernos más a ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias porque tu palabra no es para nosotros locura, entre tanto que seamos tus hijos. Gracias porque encontramos en tu palabra una delicia, un manjar. Y muchas gracias, Señor, porque tú calmas nuestra sed y nuestra hambre a través de tu palabra, Señor. En tus manos ponemos esta enseñanza y te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar el día de hoy con la lección ya número 16 de este estudio expositivo del libro de los jueces. Le voy a pedir que me acompañe a Jueces capítulo 12 y hoy vamos a estudiar ese capítulo, Jueces capítulo 12. Básicamente le vamos a finalizar, vamos a darle conclusión a la historia que tiene que ver con el juez llamado Jefté y nos vamos a introducir también algunos jueces llamados jueces menores, que ya hemos hablado de algunos, hoy vamos a estudiar de otros. El título de la enseñanza del día de hoy es Últimos días de Jefté y algunos jueces menores. Y nos vamos a concentrar entonces en el capítulo 12 del libro. Como introducción de este punto en particular, antes de leer la porción bíblica, vamos a hacer un recuento de hasta dónde vamos, ¿verdad? La lección anterior, hace 2 semanas, estuvimos en un punto algo complejo, ¿verdad? Vacilaba con algunos que pues lastimosamente esa predicación no quedó grabada porque el audio no lo subí, entonces estaba yo nada más moviendo la boca. Pero ciertamente sí, nos metimos en un tema un poco complejo de la Escritura, en el cual teníamos que debatir a la luz de la interpretación qué fue lo que hizo Jefté con su hija, ¿verdad? Y de qué manera él pecó precipitándose al hacer un pacto de manera inoportuna. Sí, entendemos que hay puntos de vista diferentes en este tema y que algunos creen que tal vez esta joven fue entregada al servicio del templo de manera perpetua y que este fue el sacrificio que hizo Jefté con ella. Otros creemos, y ahí me incluyo yo, que hubo un sacrificio literal, un holocausto, un asesinato. Y por esta causa, entonces, pues Jefté deshonró al Señor. Sea cual sea el punto, Jefté deshonró al Señor al hacer un pacto que no debía hacer, ¿verdad? Y eso es un punto también en el que nos metimos, un punto complejo y tenemos que hablarlo para introducirnos en este contexto. Entendemos que es válido el debate, aunque concluimos en la lección anterior, al menos desde esta posición interpretativa, ¿verdad? Del púlpito para acá, no estoy diciendo que tenga que ser su posición, pero del púlpito hacia allá, concluimos que la mayor posibilidad interpretativa es que los versículos previos afirman que Jefté ofreció a su hija en un sacrificio literal, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, que a la luz de la historia las mujeres hebreas lloran por perder su virginidad y no por retenerla, que esto es tal vez uno de los puntos más fuertes en cuanto al tema. Una mujer hebrea no llora por retener su virginidad, llora por perderla y vimos algunos aspectos bíblicos e incluso algunas ilustraciones históricas donde la virginidad era algo sumamente valioso para la mujer hebrea y por eso llora. Cuando vemos a la hija Jefté llorando, y si entendemos que está llorando porque va a servir al templo de manera perpetua, podríamos concluir que es inusual que una persona llore por eso. De hecho, tampoco hay registro en la Biblia que una mujer haga endecha o lamentación por ser dedicada al servicio al templo, ¿verdad? Esto tampoco lo vemos en la Escritura, pero esta mujer llora por varios meses antes de ser ofrecida en sacrificio. Entonces, las evidencias parecen arrojar más bien al hecho de que esta mujer fue sacrificada de una forma literal. Por otro lado, tampoco hay indicios, como le dije anteriormente, de lamento cuando alguien es dedicado al servicio religioso de la nación y a la luz del contexto, venimos hablando de que el libro de Jueces es un libro que está escrito en una espiral descendiente, o sea, cada vez las cosas van de peor en peor, de mal en peor, de mal en peor y definitivamente aunque es un hecho escandaloso en la vida de Jefté, muy probablemente sea congruente con la espiral descendiente que llevamos en el libro, a tal punto que lo pone en una condición moral bastante mala en el hecho de que él esté ofreciendo a su hija como un sacrificio. De hecho, lo pone como alguien que está imitando a los pueblos paganos que están a su alrededor, porque los versículos anteriores mencionan que habían adoptado a los dioses de todos los pueblos, ¿verdad? No solamente uno o dos, sino un montón de dioses y habían empezado a adorarlos. Y muy probablemente con ello adoptaron las formas en las que adoran a esos dioses.
entendiendo que ahí estaban cerca de los amonitas y de los moabitas que hacían sacrificios humanos, podemos también concluir que muy probablemente Jefté está adorando como esos pueblos paganos adoran, ¿verdad? Y hasta ahí llegamos. Entonces, dos opciones. O dio a su hija para servicio perpetuo, ¿verdad? Vimos otros argumentos más. De hecho, el libro de Levítico habla de cómo redimir a una persona que está en el servicio del templo. Entonces, no necesariamente una persona dedicada al servicio va a pasar toda su vida sirviendo, porque hay estándares legales que permiten pagar para que esa persona salga de servir en el templo. Entonces, todo esto arroja a una muy grande posibilidad, y de mi parte, creo que es una afirmación, que Jefté ofreció a su hija en sacrificio imitando la adoración de los pueblos paganos, porque los pueblos paganos hacían sacrificios humanos para adorar a sus dioses, especialmente al dios Moloc, ¿verdad? Entonces, esos fueron los últimos pasajes que estudiamos, y posiblemente en estos últimos pasajes que vamos a estudiar, del capítulo 12, sean congruentes con el hecho de que esto sea un juicio de Dios contra esta impiedad de Jefté, un juicio de Dios contra su mal proceder. Porque si bien es cierto, Jefté ejerció una fe victoriosa contra los enemigos, que de hecho Jefté se menciona en Hebreos 11, ¿verdad? Y se le aplaude por su fe. Jefté es reconocido por su fe, pero también tenemos que reconocer que él falló al final de sus días, y muy probablemente esto que vamos a leer sea la forma en la que Dios está manifestando su indignación contra este líder, contra este siervo del Señor. Entonces, después de toda esta introducción de contexto y todo esto, ¿verdad? Esto nos pone a pensar en lo siguiente, y yo creo que esta conclusión que voy a mencionar ahorita en la introducción, la voy a seguir mencionando constantemente en todo el estudio del día de hoy. Nos pone a pensar entonces en lo siguiente: no se trata de cómo vivimos hoy nuestro cristianismo, sino de cómo terminamos mañana nuestro cristianismo. Y esto es un punto trascendental para nuestra vida, porque sí, bien es cierto, Jefté ejerció en alguno de sus hoy una fe admirable, no terminó bien. Y estos textos que vamos a estar estudiando nos muestran que no terminó bien. Nuestras vidas deberían observar estos ejemplos y decir que no solamente queremos ser fieles hoy, sino que también tenemos que pensar en cómo vamos a terminar mañana. Y terminar mal puede suceder en un 2x3, mis hermanos, en un 2x3. Nosotros tenemos que estar atentos, velando, para que el Señor en su gracia nos permita terminar la carrera victoriosos para su honra y para su gloria. La constancia y la perseverancia deben caracterizar a los hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios son constantes cuando satisfacen los deseos de su carne. Y muchos cristianos pueden terminar su día de no la mejor forma por satisfacer los deseos de su carne. Voy a hacer aquí una pequeña aclaración ya antes de ir al punto número 1 de esta lección. No creo en tal cosa como un cristiano carnal, en el sentido en que sea cristiano, pero que viva en el deleite y en la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Pero sí creo que un cristiano puede ceder a la satisfacción de los deseos de su carne. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado en pensar que fulano es cristiano, pero en su vida nunca hubo indicios de cristianismo. Y otra cosa diferente es pensar que un fulano es cristiano, dio indicios de cristianismo en su vida, pero tuvo caídas profundas también, puede ser a mediados o al final de sus días. Entonces es algo que tenemos que considerar. ¿Es posible que como cristianos terminemos mal nuestra carrera? Sí, es posible. Es posible, mis hermanos, y por eso tenemos que estar atentos y velando. Si no fuera posible, no habrían tantos órdenes en las cartas del Nuevo Testamento acerca del comportamiento piadoso del cristiano. ¿Para qué sería necesario tanta orden y tanto consejo para comportarnos piadosamente? Si el cristiano por naturaleza sí o sí va a terminar con un comportamiento piadoso, ¿para qué sería necesaria esa instrucción? Bueno, definitivamente es necesaria porque el cristiano puede caer en la tentación de empezar a satisfacer su carne. Si es cristiano, ¿va a haber una convicción de arrepentimiento en su corazón? Sí, la va a haber. Si es cristiano, ¿es muy posiblemente que se aleje arrepentido de esa situación? Sí, pero también puede que no le dé tiempo. También puede que Dios se lo lleve antes de ese momento, ¿verdad? Y puede que termine mal su carrera, con un mal testimonio. Puede suceder. Entonces, la advertencia del día de hoy, mis hermanos, es que no nos preocupemos solamente por el hoy, sino también por cómo vamos a terminar mañana, ¿verdad?
que no seamos solamente constantes hoy, sino que también pensemos en cómo vamos a terminar. Y ya más adelante vamos a hacer más aplicaciones que giran alrededor de este punto en particular. El primer punto de esta lección, y vamos a hablar de una guerra civil y un lapso corto de liderazgo. Vamos a leer Jueces 12 del versículo 1 al versículo 7. Jueces 12 del versículo 1 al versículo 7, voy a leer toda la porción y ya luego vamos a hacer algunas anotaciones. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros sois galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Y este es el primer punto en el cual nos vamos a concentrar, en una guerra civil y un lapso corto de liderazgo. Para entrar en contexto, hermanos, los hombres de Efraín ya habían manifestado esta conducta anteriormente. Si usted recuerda, en Jueces capítulo 8, versículo 1, también le habían reclamado a Gedeón que por qué no los había invitado, y ellos querían un poco de gloria, de la victoria de la batalla. Entonces, al parecer, Efraín siempre ha deseado apasionadamente el liderazgo de la nación, pero Dios nunca les había otorgado a los efraínitas el liderazgo de la nación. Incluso de este tema, de este enorgullecimiento, autoenorgullecimiento de los efraínitas, hay indicios en el libro de los Salmos. Les voy a pedir que por favor me acompañen a Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78. Y aquí hay detalles bastante interesantes que nos pueden dar un poco de contexto de este punto en particular. Vean lo que dice Salmo 78 del versículo 9 al versículo 11. Salmo 78, 9 al 11. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Vean cómo es normal, y de hecho la tribu de Efraín es recordada por no sacar su espada cuando era tiempo, cuando era debido, sino que la escondían y no ayudaban a aquellas personas del pueblo de Israel que estaban en la necesidad de soporte en la batalla. Efraín es reconocido por eso, pero también reconocido porque cuando los que pelearon obtenían la victoria, los de Efraín iban y querían algo del liderazgo, algo del pastel de la victoria, ¿verdad? Entonces, como diríamos nosotros, qué frescos, qué bonitos, ¿verdad? El hecho de que no quiero ayudar a pelear, pero si usted gana, entonces yo quiero ir y le voy a decir por qué no me invitó, yo quiero parte de la gloria de esta victoria. Por otro lado, aunque estos textos claramente muestran la indiferencia de Efraín en la batalla, una indiferencia como nación, y esto se le puede señalar como pecado. Pero este mismo salmo también muestra cómo Dios no escogió a Efraín para el liderazgo precisamente por esa conducta soberbia y altanera. Vean, ahí mismo, en Salmo capítulo 78, ahora versículo 67. 67 al 71. Dice: desechó la tienda de José, entendiendo que José como tal no es una tribu, ¿verdad? Sino que es la forma en la que se menciona cuáles tribus. Manasés y Efraín, que son los hijos de José, quienes sí recibieron porción de tierra. Dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. ¿Y qué sigue diciendo? Sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia,
como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de entre las majadas de las ovejas. ¿Notan esta intención de Dios en no elegir a los efraínitas? Y precisamente nosotros observamos el precedente del orgullo de los efraínitas y ahora vemos más bien cómo Dios escoge a Judá, que es una tribu que podría verse como insignificante alrededor de las demás. Y esto me remonta también a la verdad del Nuevo Testamento que nos dice que Dios no escoge a lo grande y a los sabios, sino que a lo vil y a lo menospreciable del mundo. Escoge Dios para avergonzar a los sabios. Y ciertamente estos efraimitas podían jactarse mucho de sus estrategias de guerra, de su localización específica para la batalla, pero nunca utilizaron eso para la gloria de Dios. Siempre quisieron utilizarlo para su propia gloria. Al mismo tiempo que el texto expone la maldad de la tribu de Efraín, también expone a Efraín como una herramienta en las manos de Dios para juzgar a Jefté o para trabajar en el corazón de Jefté. Puesto que, como ya lo dijimos en la introducción, es posible que Jefté haya pecado de una manera bastante profunda, muy probablemente lo que está sucediendo aquí es una muestra de Dios indignado con la acción y con el actuar de Jefté. La competencia por el protagonismo, entonces, ya retomando el punto, corre en las venas de la tribu de Efraín. Y en esta ocasión, que nosotros estamos leyendo, no es la excepción. Frente a Gedeón, fue simple y sencillamente una queja. Pero en este texto que nosotros estamos leyendo hoy, esto se desembocó en una guerra civil. Se están enfrentando personas de Galaad, que está en medio de Manasés y Efraín, contra los efraínitas en una guerra civil. Y, como ya lo hemos dicho, probablemente Dios permitió esta rebelión en retribución a la caída moral de Jefté como líder de Israel. ¿En qué terminó todo esto, mis hermanos? En unos contra otros. De la misma nación, del mismo pueblo, los hijos de Israel, unos contra otros. Esto no debía ser así. Empezando porque Jefté no debió haber pecado contra su hija, y ahí en su casa vemos unos contra otros. Pero luego esto trascendió a la nación, y ya están los hermanos, unos contra otros, peleando. El odio y la discriminación empezó a florecer con tácticas para discernir quiénes eran de una región y quiénes de otra región, ¿verdad? Ahí usted lo leyó, hay una palabra que no podían pronunciar bien. Esta palabra puede significar arroyo o ramo de ramas, no se sabe a ciencia cierta qué significa. Lo que sí se sabe a ciencia cierta era que es un recurso lingüístico para ver quién era de una nacionalidad y quién de otra, ¿verdad? Como que a nosotros los ticos nos reconozcan por la pronunciación sobreacentuada de nuestra R, ¿verdad? Y que tal vez vayamos a un país de Centroamérica y nos digan, usted es, qué sé yo, nicaragüense, hondureño, panameño. Sí, diga Costa Rica. Y nosotros, Costa Rica. Ah, no. Entonces se fue y se murió. Porque su pronunciación lo delata. Es lo mismo exactamente que está pasando en este contexto. Esas personas no pueden pronunciar esta palabra de una manera adecuada y esto entonces lleva a discriminación. Vean que se está discriminando gente de la misma nación, que esto es también un punto importante. No es que se está discriminando positivamente a aquellas naciones paganas, como Dios en algún momento había solicitado al pueblo de Israel que no se mezclara con los paganos, sino que es entre ellos mismos. Y se están haciendo al lado unos a otros y se están matando unos a otros. Y todo lo que está sucediendo entonces muestra cómo la injusticia siempre genera más injusticia. Nunca la injusticia será una solución. La injusticia genera más injusticia. Si nos remontamos a lo que acaba de hacer Jefté, podemos decir que la adoración pagana no trae paz, sino que la adoración pagana trae división, trae guerra y trae impiedad. Israel se entregó a una adoración pagana y después de haber sido arrepentidos, porque lo vimos en capítulos anteriores, después de su arrepentimiento, el mismo líder de Israel, Jefté, manifiesta con sus prácticas no haberse desprendido de sus hábitos paganos. ¿Y qué pasa? En esos contextos la bendición de Dios no se derrama.
La bendición de Dios se derrama en aquellos corazones y en aquellos lugares donde hay una adoración bíblica y genuina al Dios Todopoderoso. No podemos jactarnos de adorar a Dios adorándolo mal y luego exigirle bendición. No podemos hacerlo. Y esto es lo que está atravesando el pueblo en este momento. Se conformaron con adorar a Dios de una forma impía y ahora la bendición de Dios se alejó de la nación. Que aquí ya tal vez pueda empezar a hacer el asunto un poco más personal hacia nuestros corazones y hacia nuestra iglesia. ¿Cómo estamos adorando al Señor? ¿De la forma en la que Dios pide o en la forma en la que yo quiero? Hermanos, la adoración no es para nosotros, es para Dios. Y tenemos que adorarlo como Él pide ser adorado, no como yo quiero adorarlo. Y por tanto, esto es muy útil para nosotros el día de hoy, porque estamos en medio de una sociedad cuyas filosofías y cuyas deidades son abrazadas por aquellos que incluso están en las filas del cristianismo. Abrazamos los dioses paganos dentro de las filas del cristianismo y alguien dirá, no, Henry, yo nunca he adorado a un dios falso. Bueno, tal vez no tiene una estatua de Moloch ni nada por el estilo. Pero ¿qué me dice si usted se está entregando de la misma forma en la que el mundo se entrega al materialismo? ¿Qué me dice si usted se está comportando como el mundo se comporta girando alrededor del placer en su vida? Y el placer es el fin máximo que usted persigue. Y el gozo y el disfrutar. ¿Acaso estos no son dioses paganos? ¿No son filosofías paganas? Y en las filas del cristianismo hay personas que están abrazando ese tipo de filosofías y ese tipo de deidades. Muchos cristianos desean la bendición de Dios sin soltar las costumbres paganas. Dios, bendícenos, pero me quiero quedar abrazado al materialismo, me quiero quedar abrazado a la cultura de robar y de mentir, pero bendíceme, Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir un corazón que no está genuinamente adorando al Señor? Mis hermanos, nosotros podemos ser buenos para señalar a Jefté, pero el contexto de Jefté puede ser también nuestro contexto. La historia de Israel nos muestra que no es posible adorar a Dios abrazando culturas y costumbres paganas. No es posible. En su momento, un profeta dijo, escogeos a quién sirváis. La bendición de Dios, ¿saben para quién es, mis hermanos? Para los que temen y adoran a Jehová genuinamente. Acompáñenme a Salmo 115. Creo firmemente, después de haber estudiado este capítulo 12 de Jueces, que Salmo 115 debería estar mencionado ahí, no sé, como una nota al pie de página o algo, después de ese capítulo, porque describe tanto lo que está pasando. Es como una conclusión a la historia de Jefté, que estuve meditándolo y dije, ¿qué versículos voy a leer para que no se extienda el tiempo? Y al final dije, no, hay que leer todo el Salmo, ¿verdad? Para entender cómo este Salmo es una muy apropiada conclusión a la historia de Jefté. Dice, Salmo 115, a partir del versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Esto se parece demasiado al inicio del contexto de la vida de Jefté, donde están abrazando ese montón de deidades que tienen ojos y no ven, que tienen garganta y no hablan. Dice el versículo 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo.
Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a grandes y a pequeños. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuando desciendan al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Notan que el tema de este salmo es una adoración verdadera. No podemos adorar genuinamente a Dios abrazando a sus ídolos que no oyen y no ven y no escuchan. El pueblo de Dios en este momento, liderado por Jefté, y Jefté mismo como líder, está intentando adorar a Dios abrazando costumbres paganas, pero no se puede. La bendición del Señor es para los que temen a Jehová. Mis hermanos, ¿estamos nosotros temiendo al Señor o estamos abrazados de dioses falsos que ni ven, ni escuchan, ni andan? El relato de la vida de Jefté termina de una forma bastante peculiar para la narrativa del libro de Jueces. Termina diciendo que su reinado fue corto. De hecho, volvamos a Jueces capítulo 12. Vean lo que dice el versículo 7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Es increíble que todo lo que acabamos de leer haya pasado en 6 años. El pueblo cometió de los peores pecados, de la peor idolatría que pudo haber cometido. El pueblo se arrepintió. Se levanta un líder, Dios levanta un líder, Jefté. Jefté sale y pelea contra pueblos que están alrededor, amonitas y moabitas. Los vence, llega a su casa, ofrece a su hija en sacrificio. Antes de sacrificarla incluso le da 3 meses de tiempo para que vaya y llore. Ahora hay una guerra civil. ¿Cuántos años? 6 años. Hermanos, es demasiado poco tiempo para todo esto. Pero así fue de pasajero el reinado de Jefté. Incluso si lo comparamos con los otros jueces que ya hemos estudiado, voy a ponerles ejemplo. Tola y Jair, 22 y 23 años consecutivamente. 40 años fue el tiempo de liderazgo de Gedeón y de Otoniel. 80 años fue el tiempo de paz para Israel en medio del liderazgo de Ahot. ¿Y Jefté? 6 años. De verdad que es que cuando estamos leyendo el libro de Jueces, esto hasta hace un choque en nuestra mente. Y digo, ¿pero cómo? No estábamos acostumbrados a reinados tan cortos. Bueno, reinados no sería la palabra. A tiempos de liderazgo tan cortos. No estábamos acostumbrados a eso. ¿Qué fue lo que pasó? Jefté duró solamente 6 años. ¿Qué es lo que pasó con Jefté que duró tan poco tiempo en una posición de liderazgo? Ahí se me vino a la mente las palabras de un hombre. Acompáñenme al libro de Job, por favor. Job capítulo 18. Job capítulo 18. Se me vinieron a la mente las palabras de un hombre llamado Bildad. Que tal vez para usted y para mí, cuando nosotros leemos Job, decimos, no, Bildad no es un buen consejero. Realmente no es del todo cierto, ¿verdad? Los amigos de Job dieron los consejos de aquella verdad que era aparente a sus ojos. O sea, aparentemente a sus ojos ellos hablaron lo que ellos creían y lo que interpretaron, y no necesariamente los consejos de estos hombres eran del todo malos. El asunto es que ellos no conocían el fondo de la vida de Job, ¿verdad? Y eso sí fue aquello que tal vez no compaginaba con lo que ellos estaban diciendo acerca de Job y lo que Job era. En este caso, Bildad empieza a hablar aquello que merece o aquello que recibe el que se comporta impíamente. Y lo que está diciendo Bildad no es algo que debamos desechar. Ciertamente le debemos prestar atención a esto, porque aplica. Hay personas que se comportan de una manera impía y que reciben justa retribución del Señor, tal y como Bildad lo dijo. Aunque esto no aplicaba para Job, porque Job no estaba comportándose como un impío, pero eso no lo conocía Bildad. Bildad lo juzgó por lo que sus ojos vieron.
Pero ciertamente las palabras de Bildad son necesarias a considerar. Capítulo 18, entonces, acompáñeme por favor a leerlo. Job 18, versículo 1. Respondió Bildad suita y dijo: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Oh tú, que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar y se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombran temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y esto será el lugar del que no conoció a Jehová. ¿Lo notaron cómo se dice del que se comporta impíamente que pasará rápido y que su luz se apagará? Que sus días serán acortados. De hecho, ¿se recuerdan aquel proverbio? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días no sean acortados. O sea, hay una concordancia en el hecho de que alguien dure poco y su comportamiento impío. Y cuando nosotros analizamos la vida de Jefté y vemos un liderazgo tan corto, definitivamente tenemos que, o esto alimenta la conclusión en la cual estamos girando. Muy posiblemente este comportamiento impío de Jefté haya merecido un juicio de Dios a tal punto que sus días fueron cortos y que murió solamente con 6 años de liderazgo sobre el pueblo. Y mis hermanos, y aquí observemos nuestra propia vida personal, porque es que la vida es de Dios y está en sus manos. Y las personas, nosotros los seres humanos, podemos jactarnos de ser libres en la impiedad de nuestro pecado, pero los días son del Señor. Y Él puede acortar nuestros días cuando Él quiera. Mañana me arrepiento. Los días son del Señor. Y si Él quiere acortar los días de una persona con un comportamiento impío, los puede acortar aún antes de que esa persona manifieste arrepentimiento. Analicemos nuestra vida, mis hermanos. No es suficiente decir mañana me arrepiento. El día de buscar al Señor es hoy. Hoy es el día de pedirle perdón si yo estoy cometiendo algún pecado en mi vida. ¿Es posible que los días de un hombre entonces sean acortados por su conducta? Sí, es posible que los días de un hombre sean acortados por su conducta. Más aún cuando su conducta es contraria a su fe. Dios es especialista en esto. Cuando hay una persona que tiene una creencia, una fe, un dogma, una religión, si queremos decirlo así, y su conducta va en completa oposición a lo que aparentemente profesa su dogma, Dios está en todo el derecho de quitar prontamente su vida para que su iglesia, su obra, su pueblo no sea manchado en su testimonio. Y Dios lo ha hecho en algunas ocasiones. Es posible entonces que los días de un hombre sean acortados por su conducta, más cuando vive contrario a su fe, como en el caso de Jefté, que, y aquí hago un paréntesis, fue aplaudido por su fe, pero también fue señalado por su desvío. Y en la profundidad de su desvío, Dios se lo llevó prontamente. ¿Están conmigo, mis hermanos?
Estemos atentos a esto entonces, porque nosotros nos vemos aquí en la iglesia y todos tenemos apariencia de estar buscando al Señor, pero ciertamente no sabemos si en nuestro corazón hay un pecado que estamos atesorando y que nos estamos jactando de nuestras libertades diciendo mañana me arrepiento. Y puede que no haya tiempo. Quiero terminar capítulo 12 con el segundo y último punto, capítulo 12 de Jueces, con el segundo y último punto de esta lección, sería que la historia se sigue repitiendo. La historia se sigue repitiendo y esto lo vemos a la luz de versículo 8 al versículo 15. Vamos a leer estos versículos. Dice, después de él, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Bueno, si esta porción nos hubiese tocado en un devocional mañanero, ¿verdad? Probablemente hubiésemos dicho, ¿qué puedo sacar de acá? Pero como ya tenemos un contexto de lo que hemos leído anteriormente en el libro de Jueces, podemos decir que hay una historia que se sigue repitiendo cuando nosotros estudiamos las vidas de estos jueces, a los que nosotros llamamos jueces menores. Les llamamos así porque no se dice mucho de sus vidas, ¿verdad? De la misma forma en la que los profetas menores son aquellos cuyos libros son cortos, los jueces menores son aquellos que no tenemos mucho dato de sus vidas. En este caso tenemos a Ibzán, a Elón y a Abdón, quienes aparecen en la escena y algunos elementos anteriormente estudiados vuelven a aparecer con ellos. ¿Cómo cuáles elementos? Primero, periodo corto de liderazgo. Como que Jefté lo inauguró y a partir de Jefté todos empezaron a tener un periodo corto de liderazgo. Esto posiblemente muestra la forma en la que Dios está en contra de ese liderazgo y no permite que ese liderazgo sea perpetuo o que se extienda. Por otro lado, vemos comportamientos jactanciosos viviendo como reyes sin serlo. Ya lo habíamos estudiado anteriormente en algunos profetas, ¿verdad? Cómo montaban sobre asnos, y esto era un comportamiento de los reyes de esas regiones. Se jactaban de su posición, cuando realmente hasta este momento no hay ninguna monarquía establecida en el pueblo de Israel, y ellos no tienen por qué comportarse como reyes si no son reyes. Son líderes que tienen que guiar moral y espiritualmente al pueblo, no son reyes. Pero se están poniendo en una posición de enorgullecimiento, comportándose como los reyes paganos se comportan. Por otro lado, también vemos poligamia y asociación con pueblos paganos. Esto es una deducción, puesto que es muy difícil que un matrimonio tenga esa cantidad de hijos y nietos simple y sencillamente porque sí, ¿verdad? Y muy posiblemente esto nos arroja a un contexto de poligamia, de muchas mujeres, de muchos matrimonios, de asociación con pueblos paganos, trayendo mujeres paganas para que se casen con los hijos, y probablemente esto incrementa más y más la idolatría en el pueblo. Se hizo una costumbre de los judíos buscar sus mujeres en territorios paganos. Más adelante lo veremos, como un líder también es caracterizado por eso. Sansón. Una y otra vez vemos, se comportan como reyes sin serlo. Se comportan impíamente mezclándose con los paganos. Aceptan mujeres y los hijos aceptan a hijas de paganos, sus hijas aceptan a hijos de paganos. Una mezcla que Dios había dicho que esto no era agradable a sus ojos, pero ellos lo siguen haciendo. Se repite y se repite y se repite la historia. Y el ciclo descendente del libro de Jueces sigue siendo visible. Ya no estamos con Otoniel, aquel gran hombre. No, Otoniel ya pasó. Cada vez la moralidad y la espiritualidad desciende y desciende y desciende y desciende y desciende. Y estos hombres son una muestra de él. Las vidas de estos hombres nos dicen que quisieron ser sobresalientes, pero lo paradójico es que sus historias quedaron en el olvido.
Quisieron montarse en asnos y en burros y quisieron tener un presente opulente, lujos, pero sus historias quedaron en el olvido. Intentaron dar una apariencia de éxito por medio de la opulencia, pero hoy por hoy no recordamos casi nada acerca de ellos más que su orgullo y la corta duración de su liderazgo. Qué increíble, ¿verdad? Personas que tal vez los de su presente decían, ellos van a ser recordados porque vean la opulencia de su reino, y nosotros hoy no sabemos mucho de ellos. No se trata de lo sobresaliente de nuestro aspecto durante la carrera, sino de cómo terminamos la carrera. Y repito eso, no se trata de lo sobresaliente de nuestro aspecto durante la carrera, sino de cómo terminamos la carrera. El éxito superficial generalmente termina en un mal final. Le voy a pedir que se ponga en la mente esta escena de una carrera literal, una competencia, 400 metros plano. ¿Se imaginan que una persona mida su éxito porque sus tenis son de marca, porque su ropa es más lujosa que la de este competidor de acá? Vea mis tenis, vea mi camisa, vea mi pantaloneta, reflectiva, marca, todo. Ese de allá no ve. Ese zapato pues, gastado, esa pantaloneta con un hueco. No, pues, vea cómo ando yo, impecable. Pero el éxito no gira alrededor de lo sobresaliente de nuestro aspecto durante la carrera, sino de cómo terminemos la carrera. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos preocupando de nuestro aspecto, de nuestra prosperidad durante la carrera? Pero tal vez no estamos trabajando con tanto ahínco en estar preparados para terminar la carrera. ¿Me doy a entender, hermano? Muchos cristianos están persiguiendo eso, el aplauso presente, pero van a quedar como Ibzán, Elón y Abdón. Sus historias van a quedar en el olvido y no fueron vidas para la gloria de Dios. Entonces, el éxito superficial generalmente termina con un mal final. Jesús, en sus palabras, lo dijo: los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Mi conclusión entonces el día de hoy es que tanto Jefté como Ibzán, Elón y Abdón, de ellos aprendemos que el final importa. Importa el final, hermanos. Importa cómo terminamos. A mí me frustra mucho, y se los digo aquí como una confesión, me frustra mucho cuando hablo con algunos cristianos que tienen 20, 30, 40 años en el cristianismo. Y veo sus vidas completamente apáticas y frías en las cosas de Dios. Y las conversaciones siempre con ese tipo de personas giran alrededor de, es que yo antes, es que viera que yo antes, y viera como antes yo lograba, y como antes yo hacía. Viera cómo me frustra eso, hermanos. Porque es que, ¿cómo nos vamos a cansar? En el cristianismo no existe el lujo de pensionarnos. Que sí, que tal vez la vejez va a reducir nuestras fuerzas, posiblemente, eso es un hecho. Pero no tal cosa de abandonar el servicio al Señor. Que si una persona no se puede levantar a servir al Señor como lo hacía en su juventud, pues que acostado, arrodillado, ore por los otros, pero que sirva al Señor en su intimidad. Que es que ¿cómo vamos a abandonar el servicio apasionado por el Dios que nos salvó de la condenación eterna? ¿Cómo una persona puede darse el lujo de abandonar aquello que hacía antes con esfuerzo? No es posible, hermanos. El final importa. Que terminemos con las tenis gastadas y con la pantaloneta rota, pero que terminemos. Y al final en esta carrera no gana el que llega más rápido, como se dice en muchas ocasiones. Gana el que llega. El cristiano demuestra su cristianismo a través de su perseverancia. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y no es que nos ganamos la salvación por medio de perseverancia, sino que la perseverancia es un fruto de un salvo. Es un fruto de un hijo de Dios. Aprendemos entonces tanto de Jefté como de Ibzán, Elón y Abdón, que el final importa.
El apóstol Pablo entendió esto y se esforzó en la gracia de Dios para terminar bien. Segunda de Timoteo capítulo 4, que es un texto muy famoso. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Qué glorioso, ¿verdad? Ver cómo en la gracia del Señor Dios le permitió a Pablo decir, he terminado la carrera, he guardado la fe, y me está guardada la corona. Solo la gracia de Dios nos sostiene para llegar a un final que le dé gloria al nombre de Dios. Porque el final importa. Y en la gracia de Dios nosotros podemos estar en sus manos para llegar a un buen final. Y solo aferrados a esa gracia podemos ser vasos de honra en sus manos. Voy a terminar con una frase y ya con esto oramos. Paul Washer, un predicador de mis favoritos, dijo lo siguiente: no existen grandes hombres de Dios. Existen hombres débiles en las manos de un Dios grande y misericordioso. Pero qué peligroso empezar a creernos que somos grandes hombres de Dios y luego acabar con un mal final. Pero si mi percepción de mí mismo es, no soy un gran hombre de Dios, soy un hombre débil en las manos de un Dios grande, las cosas van a ser distintas. Que Dios nos dé esa sabiduría para terminar bien. Terminaremos bien, entre tanto que consideremos la grandeza de Dios antes que la nuestra. Es el Dios grande que obra en nuestras vidas, no son nuestros esfuerzos, no son nuestros talentos, no son nuestros dones, es Dios. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra. Gracias porque has sido bueno al ayudarnos a pensar en el final de nuestros días. Y no quisiéramos, Señor, que el final de nuestros días no dé gloria a ti. Claramente queremos esforzarnos en tu gracia para que nuestro presente sea un presente que te glorifique. Pero también, Señor, ayúdanos a terminar bien. Perdónanos si nos estamos enfocando en un presente lleno de opulencia, de riqueza, de abundancia. Y esto nos puede ayudar o llevar a desenfocarnos de un final que te dé gloria. Perdónanos, Señor, porque vemos la vida de Jefté y claramente aplaudimos su fe con la que salió victorioso contra los enemigos. El mismo autor de Hebreos aplaudió su fe por ello, pero consideramos el final de sus días y los aplausos cesan. El silencio abunda y las murmuraciones empiezan a aparecer. Porque ciertamente el final de sus días no fue un final que enorgullezca a alguien. Pero Señor, no permitas que sean solamente nuestros dedos señalando a Jefté. Ayúdanos a ver que si perseguimos los deseos de nuestra carne, ese puede ser nuestro final también. Por favor, ayúdanos a aferrarnos a tu gracia para que nuestro final te dé gloria. No permitas que seamos cristianos que viven del pasado. Ayúdanos a que aún el final de nuestros días sea una alabanza a tu nombre. No permitas que nos consideremos grandes hombres tuyos. Ayúdanos a pensar siempre de nosotros como debemos pensar, que somos hombres débiles en manos de un Dios grande. La honra y la gloria sea para tu nombre y gracias por este tiempo que nos permitiste estudiar juntos tu palabra. Llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias.